Bueno, empecemos. Eh, Hoy voy a dar la unidad 3, que es célula que me había faltado el otro día. Eh, Saben que va a incluir células animales, vegetales, así que continuamos. Los contenidos. Vamos a ver introducción al estudio de la célula, estructura de una célula animal y una vegetal. Introducción al estudio de la célula. La teoría celular eh, se debe a dos científicos alemanes, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwartzman. Disculpe mi pronunciación. Bien. En 1838, Schleiden señaló por primera vez que las plantas se componen de células. En 1839 se aceptan que las células es la unidad básica de todos los organismos. Esto es importante. En 1855, Rudolf amplió la teoría celular y afirmó que las células solo surgen por división de otras células preexistentes, contradiciendo lo que antes se pensaba que todo se generaba por generación espontánea. Y durante el siglo XX, la teoría celular se reafirmó y se amplió, y hoy es uno de los conceptos unificadores más importantes de la biología. Características de las células. Tienen una organización compleja, son sistemas abiertos, es decir, que intercambian materia y energía con el medio, realizan transformaciones químicas a las cuales se les da el nombre de metabolismo. Poseen un programa genético que guía el desarrollo de sus estructuras y funcionamiento que están inscritos en el ADN y contienen la información para la síntesis de proteínas. Tienen movimiento, poseen receptores que les permiten captar señales del medio y responden a ellas, se autorregulan y se reproducen. Bien. Tamaño celular. La superficie celular, lugar donde se realizan intercambios con el medio para suministrarle a la célula los nutrientes necesarios y permitirle la eliminación de sus desechos. Volumen celular, es importante esto, suficientemente pequeño para que las moléculas que participan del metabolismo puedan llegar de una parte a otra de las células en un tiempo breve. No importa igual si excede un poco el tamaño celular, lo único que va a dificultar es esto que dice que llegar las moléculas que participan del metabolismo no van a llegar en un tiempo breve, sino que van a tardar un poquito más de llegar de una célula a otra. Bien, modelos celulares. Una célula consta de tres elementos fundamentales. Un límite, que es la membrana celular, el contenido, que es el citoplasma, y el material genético, en el cual se halla en una o más estructuras llamadas cromosomas. Bien. Los cromosomas están encerrados en el núcleo, limitado por la envoltura nuclear, de manera que el contenido celular queda dividido en dos zonas, núcleo y citoplasma. No es lo que pasa con las células procariotas. Si ven ahí en la imagen que les presento, en la procariota ustedes saben de que no, el material genético no está rodeado por un núcleo. Bien. Ya que está rodeado por un núcleo, se le dio el nombre de célula procariota. Que significa verdadero, y cario, núcleo. Al tipo celular de las bacterias, en cambio, se les llama procariotas, que es anterior al núcleo. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar y interrumpir. Eso sí, activen los micrófonos porque no puedo ver el chat. Bien, pasamos a la estructura de una célula animal. La membrana plasmática es su estructura.
Es una bicapa formada por fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, con proteínas en la superficie de la bicapa e intercaladas entre los lípidos. No sé si se acuerdan que en la clase pasada vimos lo que eran los fosfolípidos, los glucolípidos y qué era lo que formaba, que era la membrana plasmática. Bien, los glucolípidos se ubican en la monocapa extracelular de los glúcidos y subglúcidos, perdón. Se exponen a la superficie de la célula. Las cadenas glucídicas de unas y otras moléculas forman el conjunto de la capa más externa de la membrana plasmática, que se llama glucocáliz. Bien. La función de la membrana plasmática es fundamental porque da mantenimiento al medio interno de la célula, controla los ingresos y egresos de moléculas que se producen en ella. Algunos de estos pasajes son pasivos, pero otros requieren la intervención de mecanismos de transporte que implican un gasto energético celular. También se encuentran estructuras receptoras que permiten a la célula responder de diversas formas a las señales recibidas. Bien, además la membrana vincula una célula con sus otras vecinas y con la sustancia que la rodea, llamada matriz extracelular. Bien, acá podemos observar lo que es un pedacito de la membrana celular. Podemos ver que está compuesta por colesterol, proteínas, los fosfolípidos, que vimos en la clase pasada, y las glucocáliz, que son las proteínas. Bien. Citoplasma. Zona en la que se ubica entre la membrana plasmática y el núcleo. Es la parte líquida del citoplasma que se denomina citosol o membrana citoplasmática. Matriz citoplasmática. Es un medio acuoso que contiene iones y moléculas pequeñas disueltas y también muchos tipos de macromoléculas en suspensión, entre ellas enzimas que participan en importantes vías metabólicas. Bien. El citoesqueleto. El citoesqueleto es el armazón de la célula constituido por 3 tipos de filamentos: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Microfilamentos. Son componentes más delgados del citoesqueleto, son como varillas macizas de 8 nanómetros de diámetro, constituidas por unidades de proteínas llamadas actinas. Bien, los microtúbulos son cilindros huecos de 25 nanómetros, son más grandes. Tienen subunidades de otra proteína llamada tubulina. En la pared del microtúbulo, las unidades de tubulina se disponen formando 13 hileras llamadas protofilamentos. Ahí ahora vamos a ver bien la estructura. Entonces, el citoesqueleto es una estructura dinámica que cumple las siguientes funciones, que son dar forma y sostener a la célula, les da resistencia a la tracción, participan en movimientos de organelas dentro del citoplasma y es el responsable del desplazamiento celular. Bien, acá vamos a ver las estructuras. Podemos ver que ahí están los microtúbulos, los filamentos intermedios, los microfilamentos, y después podemos verlos como más cerca lo que son los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Podemos ver ahí su tamaño. Bien, si tienen alguna duda, por favor, activen el micrófono. Sistema de endomembranas. Es un enorme compartimiento del citoplasma, como un sistema de cañerías que se interconectan y cuyas paredes están formadas por membrana. El sistema de endomembranas se encarga de la síntesis de diversas macromoléculas que
después son transportadas por su interior. Bien. El retículo endoplasmático rugoso, que lo podemos conocer como RER o REG, está formado por cisternas o bolsas aplanadas, conectadas unas a otras mediante túbulos membranosos. Sobre la cara de las membranas que da el citoplasma se apoyan ribosomas. Las proteínas sintetizadas por estos orgánulos atraviesan las membranas del REG. Algunas son volcadas en el lumen o la cavidad del retrículo, mientras que otras quedan ancladas a la membrana. Las proteínas que llevan la señal adecuada y consiguientemente son sintetizadas en ribosomas que se adhieren al retículo. Son las siguientes: proteínas integrantes del sistema de endomembranas, proteínas lisosomales, proteínas destinadas a la membrana plasmática y proteínas de secreción. Bien. Retículo endoplasmático liso o agranular, más conocido como REL o REA. Está presentado por túbulos intrincados. En las paredes de estos túbulos se fabrican distintos tipos de lípidos. La cavidad sirve como reservorio de calcio iónico y podemos encontrar que otra función del REL es particularmente de las células hepáticas en su acción detoxificante. Ahí podemos ver en el gráfico que podemos diferenciar los dos retículos sabiendo que el REG tiene ribosomas y el REL no, por eso podemos diferenciarlos así. Bien, seguimos. El aparato o complejo de Golgi consta de bolsas circulares apiladas unas sobre otras. En este se sintetizan algunos glúcidos complejos, como los heteropolisacáridos, y se reciben vesículas de transporte con las moléculas elaboradas del REG y el REL. Las vesículas son pequeñas bolsas membranosas que sirven como empaque y vehículos de transporte para los productos allí fabricados. Las vesículas de transporte son desplazadas por el citosol hasta llegar al aparato de Golgi. Bien, el aparato de Golgi cuenta con una cara cis y una cara trans. La cara cis es como la cara de recepción. Allí se fusionan las vesículas que entregan su cargamento. Y en la cara trans, según el destino de los cargamentos, o son empacados en nuevas vesículas que brotan de esa cara, o como dice ahí, algunas vesículas emitidas por el aparato de Golgi son lisosomas y otras son vesículas de secreción. Bien. Lisosomas. Contienen las proteínas lisosomales originadas por el REG. Las mismas son enzimas hidrolíticas y participan en procesos de digestión intracelular. Vesículas de secreción se fusionan con la membrana plasmática, permitiendo volcar su contenido en el medio extracelular, donde cumplirán su función. Ahí podemos ver las cisternas del aparato de Golgi, la cara cis y la cara trans. Las vesículas de transporte y donde se forman las nuevas vesículas. Bien, si tienen alguna duda, aquí tiene el micrófono, no hay ningún problema. Ribosomas. Son orgánulos formados por dos subunidades, la mayor y la menor, que se ensamblan entre sí en presencia de un tipo de ARN llamado mensajero. Bien, cada ARN mensajero es una molécula lineal que porta la información para la síntesis de proteínas particular. El ribosoma ya ensamblado se desliza sobre el ARN mensajero
Bien, según las señales que exhiben las proteínas nacientes, el ribosoma persiste en el citosol como ribosoma libre o se adhiere a las membranas del reg, formando los ribosomas que ya tiene. Bien, sabemos que esto que les acabo de decir ocurre en la síntesis de proteínas que se utilizan para la duplicación del ADN. Bien, mitocondria. Están rodeadas por dos membranas, una externa lisa y otra interna, con pliegues llamados crestas mitocondriales. Entre ambas membranas hay un compartimiento, el espacio intermembrana, y por dentro de la membrana interna se encuentra la matriz mitocondrial. Sobre la membrana interna y en la matriz se ubican una gran cantidad de enzimas que participan en la fase dependiente de oxígeno de la respiración celular, que ya vamos a ver la respiración celular. La función de las mitocondrias es la de proveer energía para el funcionamiento celular. Las mitocondrias poseen su propio ADN, así como ribosomas y otros tipos de ARN para su duplicación. Bien. Peroxisomas son orgánulos membranosos, contienen enzimas que participan en procesos oxidativos. Cada peroxisoma se origina por división o fisión binaria, así como en las bacterias, a partir de otro preexistente, y luego crece por incorporación de proteínas captadas selectivamente desde el citosol y lípidos de membranas intercambiados en el red. Bien, ¿ninguna duda hasta ahora? Disculpe, Sí. profe. En el LEB, las profes habían dicho que iban a tomar, perdón, no tiene nada que ver con paroxísomas, pero habían dicho que iban a tomar meiosis en este Sí, parcial. sí, sí, ¿Usted sabe está si es verdad? incorporado ya, eso. Ah, bueno, pero Por lo que van yo a tengo tomar, entendido, van a tomar como unas actividades de meiosis, que yo ahora se las voy a explicar. bueno, gracias. No de nada. Bien, entonces sigamos. Centriolos. Los centriolos se encuentran por pares y forman el centrosoma o centro celular junto con la matriz que las rodea. Desde allí irradian los microtúbulos citoplasmáticos, los mismos, o sea, los microtúbulos son lo que podemos observar en una división celular, que son los que se adhieren al centrómero del cromosoma y lo que ellos hacen es traer lo que es ¿cómo les explico? Para lo que sirven los microtúbulos es para desplazar, hacer desplazamientos. En lo que sirven, en lo que yo le estaba explicando, de lo que es una división celular, es que agarran los cromosomas por los centrómeros, separan a al par homólogo y lo llevan hacia los polos opuestos, y así se produce lo que son dos células nuevas. Bien. Los mismos centriolos son cilindros huecos cuyas paredes están formadas por 9 tripletes de microtúbulos, se duplican antes de la división celular y en el transcurso de esta se incorporan al aparato mitótico, es lo que les estaba explicando. Los centriolos dan origen a las cilias y los flagelos, que ya lo vamos a ver más adelante. Núcleo celular. Rodeado por una membrana doble, la envoltura nuclear es una dependencia del reg. Dentro del núcleo se encuentra lo que es el jugo nuclear, donde se encuentra el ADN desenrollado, que no está con forma de cromosoma. Bien.
Es una matriz formada por proteínas que recorre el nucleoplasma y da sostén a la cromatina. Bien, la cromatina es un material fibroso formado por la asociación entre ADN y proteínas que da lugar a la formación de los cromosomas. El número y el número y el tipo de cromosomas son constantes en cada especie. En las células humanas son de 46 cromosomas. Bien. Como les dije, dentro del núcleo se encuentra el ADN y es el sitio donde se lleva a cabo el primer paso de la expresión genética, que es la transcripción. También tiene, como les dije, la replicación del ADN, que es el proceso previo y necesario para la división celular. Bien, cilias y flagelos. Prolongaciones móviles del citoplasma recubiertas por la membrana plasmática. Las cilias son apéndices cortos y numerosos. Los flagelos son prolongaciones de mayor longitud y se presentan uno o unos pocos por células. En el organismo humano, las únicas células flageladas son los espermatozoides, que saben que es la cola que ayuda a deslizarse por todo lo que es la cavidad del útero hasta llegar al óvulo y poder fecundarlo. El flagelo forma la cola que, como el espermatozoide en el semen, al tracto genital femenino. Bien. Las cilias también actúan como estructuras locomotoras en organismos unicelulares o pluricelulares muy simples, como ciertos protozoos o algas. Son pequeños pelitos, las cilias. Bien, la estructura de las cilias y los flagelos es la misma. Ambos están rodeados por una prolongación de la membrana plasmática que toma el nombre de axolema. Por dentro se encuentra el axonema, formado por microtúbulos, los que se disponen en núcleos, más un par de microtúbulos centrales. La estructura es de 9 más 2. Es decir, observar, no sé si se ve el mouse, que podemos observar que tiene 9 microtúbulos y tiene 2 en el centro. Y se expresa como estructura 9 más 2, es decir, que tiene 9 microtúbulos en lo que es al borde y 2 en el centro. Bien, en la base de la cilia o el flagelo se ubica el cuerpo basal. Este está formado por 9 tripletes de túbulos y su estructura es 9 más 0, es decir, que no tiene 2 microtúbulos en el centro, sino que solamente tiene los 9 alrededor. ¿Alguna duda? Bueno, pasamos a la estructura de una célula vegetal. Bien. La célula vegetal tiene la capacidad de realizar el proceso de fotosíntesis. Son células eucariotas rodeadas de una pared celular celulósica que les otorga la rigidez necesaria para evitar los cambios de posición y forma. O sea que gracias a ellas la plantita, el pasto, los árboles se mantienen de pie y no se caen. Gracias a la rigidez que se otorga de la pared celular. Bien. Contiene una vacuola central que almacena y transporta agua, nutrientes y desechos. Y plástidos, que son las estructuras que sintetizan los alimentos. La existencia de plasmodesmos, que son puentes citoplasmáticos, permiten la comunicación entre células vegetales. Bien. Características de las células vegetales. Los cloroplastos, que son los orgánulos
rodeados por dos membranas, que son los que atrapan la energía electromagnética derivada de la luz solar y la convierten en energía química mediante la fotosíntesis. La vacuola central, una gran vacuola en la región central, es exclusiva de los vegetales. Es decir, que podemos observar igual en las células animales una pequeña vacuola, pero no es tan grande como las vacuolas de las células vegetales. Por si les piden de casualidad las diferencias entre células animales y vegetales, sí se pueden observar vacuolas en las células animales, pero no es tan grande como la vacuola que tiene la célula vegetal. Bien. Constituyen el depósito de agua y de varias sustancias químicas, tanto de desecho como de almacenamiento. Para el celular, le confiere la forma a la célula, cubriéndose a modo de exoesqueleto que le da la textura a cada tejido, siendo el componente que le otorga protección y sostén a la planta. Como les comenté que gracias a la pared celular, la planta se mantiene de pie. Bien. En la pared celular, su principal componente es la celulosa. Está formada por monómeros de glucosas unidos de manera lineal. Entre las sustancias de este se incrusta en la pared se encuentra la lignina. Es una molécula compleja que le otorga la rigidez. Otras sustancias incrustantes es la cutina y la suberina, que tornan impermeables a las paredes celulares, especialmente aquellas expuestas al aire. Eso es importante, que más adelante lo van a ver, que son importantes la cutina y la suberina. Bien. En la pared celular se puede reconocer como pared primaria y pared secundaria. La pared primaria se encuentra en células jóvenes y áreas en activo crecimiento. Las células que poseen este tipo de pared tienen una capacidad de volver a dividirse por mitosis. La pared secundaria aparece sobre las paredes primarias hacia el interior de la célula. Se forma cuando las células han detenido su crecimiento y elongación. Bien. La laminilla media está formada por sustancias peptídicas y es la capa que mantiene unidas a las células. Ahí podemos observar la estructura de una pared celular. Podemos ver las paredes secundarias, las paredes primarias y la laminilla media. Bien, comunicaciones intercelulares. En la presencia de puentes citoplasmáticos denominados plasmodesmos, permiten la circulación de agua y solutos entre las células. Campo primario de puntuación son zonas donde son abundantes los plasmodesmos. Las puntuaciones son zonas donde hay depósitos de pared secundaria. ¿Alguna duda? Sigamos. La fotosíntesis. Sabemos que las plantas son seres autótrofos, es decir, que ellos mismos producen su alimento. Son capaces de nutrirse a partir de sustancias inorgánicas. El complejo proceso químico por el que consiguen hacerlo se denomina fotosíntesis y se desarrolla en los cloroplastos. Poseen la maquinaria enzimática necesaria para transformar la energía solar en energía química en nutrientes. La fotosíntesis requiere un suministro constante de agua que llega a las hojas a través de las raíces y los tallos. Ahí podemos observar lo que es el desarrollo de la fotosíntesis. ¿Alguna duda?
Bueno, respiración celular. La respiración celular supone un proceso metabólico mediante el cual las células reducen el oxígeno y producen energía y agua. Estas reacciones son indispensables para la nutrición celular. Es posible dividir la respiración celular en dos tipos, la aeróbica y la anaeróbica. La respiración aeróbica es donde interviene el oxígeno como aceptor de los electrones que liberan las sustancias orgánicas. La respiración anaeróbica, en cambio, no cuenta con la participación del oxígeno, sino que los electrones recaen en otros aceptores que suelen ser subproductos más cortitos y para que se entienda mejor. Sabemos que la respiración celular se divide en dos etapas. La glucólisis, que es donde se oxida la glucosa y está presente el oxígeno. Es decir, que ocurre una respiración aeróbica. Bien. Sí, bien. Después de eso se puede fermentar o no, y lo que ocurre que es la fermentación es presencia del oxígeno. ¿Se entendió? Bueno, sigamos. Meiosis. Produce en las gónadas de la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que la célula diploide 2N experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. Bien. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia ya que es el mecanismo por el cual se producen los ovocitos y los espermatozoides. También en las plantas se producen esporas. Bien. Sabemos que se produce en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, en esta división se obtienen dos células diploides. Profase 1 es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas. Leptoteno. Los cromosomas se presentan como hilos muy suaves y delicados. Cigoteno. Los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar recombinados en toda su longitud. Aquiteno. Ocurre el crossing over, que es lo importante de la meiosis. Crossing over o recombinación genética, se le puede decir. Diploteno. Los cromosomas continúan condensándose hasta que se puedan comenzar a observar las dos cromatías de cada cromosoma. Además, en este momento se puede observar los lugares del cromosoma donde se produjo la recombinación. Bien. Diacinesis. Acá se pueden observar que los cromosomas están condensados y a los quiasmas. Durante toda la profase 1 se continuó la síntesis de ARN en el núcleo, de ADN en realidad. Al final de la diacinesis cesa la síntesis de ADN, disculpen ahí que tuve una falta muy mal, y desaparece el nucleolo. ¿Alguna duda? No. Bien, sigamos. Metafase 1. Los homólogos unidos se asocian por sus centrómeros a las fibras del huso
ubicándose en el plano ecuatorial de la célula. Si ustedes no logran acordarse de profase, metafase, anafase y telofase, yo ahora les enseño un truquito para que se lo acuerden. Anafase 1. Se separan los homólogos, cada uno hacia los polos distintos de las células y comienza la citocinesis. Bien. Telofase 1. Los cromosomas ubicados en los polos de las células se reagrupan. Cada polo recibe la mitad del número de cromosomas de la célula original y se completa la citocinesis. Da como resultado 2 células diploides. Bien, el truquito es, tenemos la profase que dice mucho lo que es el nombre profase, que significa como inicio de la fase. Se pueden acordar también de la metafase como medio, metafase como medio, que lo pueden relacionar con que saben de que en la metafase ya todos los cromosomas están ubicados en el plano ecuatorial de la célula, que es decir, que están en el medio, y lo relacionan con los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial. La anafase, podemos decir antes del final, y la telofase es el final de la fase. Pueden usar este truquito que a mí me sirvió un montón, la verdad. Sigamos. Meiosis 2. El resultado de esta división son 4 células hijas haploides. Si se dan cuenta, en la meiosis 1 da 2 células diploides y en la meiosis 2 4 células haploides. Bien, profase 2. Se organiza nuevamente el uso mitótico. Los cromosomas se unen a las fibras del mismo por sus centrómeros. La metafase 2. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Anafase 2. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan, migrando hacia los polos distintos de la célula y comienza la citocinesis. Telofase 2. Se desorganiza el uso mitótico, se forman las envolturas nucleares, finaliza la citocinesis y da como resultado 4 células hijas haploides. Bien, acá podemos observar que son los cromosomas homólogos, que ya, como se dan cuenta, tienen como las patitas de diferente color, que ya sabemos que ahí ocurrió lo que es el crossing over. Pasa a la mitosis 1 y tenemos 2 células hijas con par homólogo, y después podemos ver que ocurre la meiosis 2, que es donde podemos observar que tenemos 4 células hijas haploides. ¿Alguna duda? Disculpe, profe, ¿cuál es la diferencia de diploide y haploide? Bien. A ver, sí, acá les explico con esta fotito. Haploide es cuando tenés un solo juego de cromosomas. Y diploide es cuando tenés 2 juegos de cromosomas. Y al juntarse, es decir, que tienen la mitad del juego de cromosomas, que es 46. Como ejemplo, Gracias. pueden separar para que entiendan los óvulos y los espermatozoides. ¿Entendiste? Otra
¿Duda? Sí, sí, gracias. ¿Algo? Buenísimo. ¿Ninguna otra duda entonces?